Ten como título Presidentes de Bolivia. Como ya les había dicho en algún momento, hay dos, por lo menos he visto dos, tal vez haya más, aplicaciones para poder descargarse en el celular acerca de los presidentes de Bolivia. Hay páginas de internet, hay láminas de colegio, hay textos de presidentes de Bolivia, hay también videos, se puede decir, resumidos o más extensos de lo que son los presidentes de Bolivia, etcétera. Tenemos muchas opciones, pero también aquí vamos a ir dando los datos, como están viendo. Quiero que anoten presidentes de Bolivia y luego anoten lo siguiente, antecedentes. Antecedentes. ¿Cuántos presidentes son en la historia de Bolivia? 67. Anótense, 67 presidentes. Les voy dando algunos datos que posiblemente sean importantes, datos generales de los presidentes. Anótense, hemos tenido 33 presidentes militares. Es decir, de los 67, 33 habían sido militares. 34 civiles. Por un hito ganan los civiles, fíjense, 33 militares, 34 civiles. Otro dato interesante, el número de presidentes indígenas. 2. Y esto sí les voy a mencionar, porque es bien poquitito. 2 presidentes indígenas hemos tenido en la historia de los presidentes. El primero, ya todos conocen, Evo Morales. El otro es Andrés de Santa Cruz. Ya no sé si sabían muchos, pero Andrés de Santa Cruz nació cerquita de lo que es el lago Titicaca. Su madre era cacique de uno de los pueblos indígenas de acá de la región. Entonces, es también de sangre indígena. Otro detalle interesante, 3 presidentes de origen extranjero. 3 presidentes de origen extranjero. 2 ya los conocemos, estamos viendo al primero, Simón Bolívar, y el otro es pues Antonio José de Sucre. Solamente son esos 2 venezolanos, y hay un tercero que había sido de nacionalidad argentina, Ruperto Fernández, por si acaso. Ruperto, con P de papá, ¿no ve? Ruperto Fernández. Ahí está, son 3 de origen extranjero. Otro detallito interesante, 3 mariscales hemos tenido en la historia de Bolivia. 3 mariscales. También los conocemos. Antonio José de Sucre es uno de ellos, mariscal de Ayacucho, así se le conoce, mariscal de Ayacucho. Andrés de Santa Cruz también es mariscal, mariscal de Cepita, con Z, mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz. Y finalmente el mariscal José Vallivian. Ahí está. Esos son los 3 mariscales que hemos tenido en la historia de Bolivia. 2 mujeres presidentas. Número 1, todos ya conocen, Lidia Gayler Tejada. Lidia Gayler. Vamos a ir viendo, notando varios datos también acerca de los presidentes militares, de los presidentes extranjeros y demás. Y la segunda presidenta de Bolivia es Yanine Áñez. Profe, algunos compañeros me preguntan, profe, la presidenta Yanine Áñez entra en la lista de presidentes. Sí, compañero, entra, ya por si acaso. Creo que algún compañero tenía alguna duda. De la primera presidenta mujer, ¿era Lidia Gayler Tejada o de Tejada? Lidia Gayler Tejada. Gracias. Listo. Otro detallito importante, presidentes que han sido asesinados, ya sea durante el ejercicio de su gobierno o ya sea después de su gobierno, han sido en total 13 presidentes que han sido asesinados o han fallecido por accidente. 13.
Otro detalle interesante, hay 6 presidentes que han renunciado a su cargo de presidente en toda la historia. 6 nada más. Otro detalle importante que quiero que tomen nota, ha habido 4 presidentes electos en la historia que no han podido asumir la presidencia en su momento. 4 presidentes. Andrés de Santa Cruz, este es un caso muy curioso, vamos a analizarlo, pero Andrés de Santa Cruz es uno de ellos. Otro personaje que ustedes no han tenido la posibilidad de conocer en la historia de presidentes, en colegio, ni siquiera en videos ni nada, Fernando Eloy Guachalla. Fernando Eloy Guachalla. Fernando Eloy Guachalla. Tercer personaje que tampoco está en la lista de presidentes, José Gavino Villanueva. José Gavino Villanueva. Y finalmente, Franz Tamayo. Franz Tamayo. El personaje que aparece en el billete de 100 bolivianos, ¿no? O de 200. Ya se me fue ahorita. Ahí está. Otro de los detalles importantes, compañeros, que quiero que anoten, es el presidente más joven de la historia, Antonio José de Sucre. Fue presidente alrededor de 30 años cuando llegó a ser presidente de Bolivia. Otro detalle interesante, el presidente que ha sido presidente con más edad, Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce. Ha tenido 67 años cuando ha sido presidente de Bolivia. 67 años. Y finalmente vamos con el último dato. De los departamentos, de los 9 departamentos que tenemos en Bolivia, anótense, La Paz ha tenido 25 presidentes. Es el mayor departamento que tiene número de presidentes. Luego vienen otros, Cochabamba con 16, Chuquisaco con 9, Potosí con 4, son ya muy poquitos. El mayor del número de presidentes ha sido La Paz. Listo, ahora sí, compañeros, vamos a ir analizando cada uno de los presidentes de Bolivia. Quiero que vayan haciendo lo siguiente. Quiero que ustedes en su cuaderno vayan anotando simplemente número 1, número 2, etcétera, porque van a tener las capturas en su imagen, o en el YouTube también va a estar, yo creo el profe, el ingeniero lo va a colocar, entonces van a tener ahí la posibilidad de verlo nuevamente, pero en su cuaderno los que deseen pueden ir anotando número 1, ya sabemos quién es el número 1, y posteriormente vamos a ir analizando cuáles son los actos administrativos que ha hecho. Entonces, en el caso del número 1, ahí está Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti Blanco. Ese nombre completísimo tienen que memorizarse, chicos. Muchos de los compañeros que han postulado al área militar policial me han dicho, profe, eso preguntan. Tienen que conocer el nombre completísimo del primer presidente de Bolivia. Ahora, hay un detalle muy interesante. En el caso de Simón José Antonio, se llama así, tiene 3 nombres, Simón José Antonio. No voy a decir era la regla, pero era lo habitual de vez en cuando colocar 3 nombres a una persona. Es normal en ese momento tener 3 nombres. Les vuelvo a repetir, no es la regla, pero es lo normal. El siguiente detalle tiene que ver con la iglesia católica donde fue bautizado de niño. Santísima Trinidad está haciendo referencia en este caso a la iglesia católica donde había sido bautizado cuando era niño. Entonces, aparece juntamente con su nombre. Vamos a especificar 2 casos más. Bolívar Palacios son los apellidos del papá.
Imagínense, son los apellidos del papá de soltero, por decir así. Los dos apellidos estaban colocados, Bolívar y Palacios. El otro par de apellidos que están viendo, Ponti Blanco, son los apellidos de la mamá, es decir, los apellidos de soltera de mamá. Entonces, así tenemos 4 apellidos. Siempre les digo, imagínense ustedes, compañeros, compañeras, que su nombre se extienda justamente por los 2 apellidos del papá de soltero, los 2 apellidos de la mamá de soltera, más sus 2 nombres, o tal vez alguien tenga 3 nombres. Entonces su nombre va a ser muy, muy, muy largo. Entonces, de esa manera es el nombre de este primer personaje que es el presidente de Bolivia, Simón Bolívar. Vamos a mencionar algunos detalles acerca de Simón Bolívar. Ahora sí, en el caso de actos administrativos, y antes de pasar a los actos administrativos, todos los datos que están viendo, compañeros, la fecha de nacimiento, el lugar, etcétera, van a memorizarse, ¿ya? Es decir, lamentablemente tenemos que memorizarnos nomás acerca de este primer presidente, en qué lugar había nacido de Venezuela, cuál es la fecha de nacimiento, fallecimiento y en qué lugar había fallecido. Por ser el primer presidente de Bolivia, lo mismo el caso de Evo Morales, que ha sido el primer presidente indígena del Estado plurinacional, tenemos que memorizarnos nomás los lugares específicos y fechas en las cuales hayan nacido. Su gobierno, ahí está, 1825, al mismo año, es decir, 5 meses de gobierno ha tenido. Ahora sí, vamos con los actos administrativos. ¿Qué es lo que hizo? Devolvió las tierras a los indígenas. Devolvió las tierras a los indígenas. Número 2, vamos a anotar, ha desarrollado la primera constitución. Eso ya lo hemos mencionado, pero les vuelvo a repetir. Primera constitución política del Estado lo ha desarrollado este personaje, Simón Bolívar. Listo, ya tenemos los 2 actos administrativos más importantes. Vamos con los títulos que ha podido obtener. Simón Bolívar es muy conocido, anótense, con el título de Libertador. Libertador Simón Bolívar, todos ya lo recuerdan así. ¿Por qué? Porque ha liberado, como ya dijimos en algún momento, si no me equivoco, ha liberado Venezuela, Colombia, ha liberado Ecuador, ha liberado Perú y Bolivia. Son 5 países aquí en Sudamérica, más Panamá, que está en Centroamérica. Son 6 países que había liberado este personaje. Otro detalle, anótense, presidente vitalicio de este país. Fue nombrado así, presidente vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? De por vida. Presidente de por vida de Bolivia. Y el último detallito, que nunca lo ha podido desarrollar, pero está interesante el proyecto, la Gran Colombia. La Gran Colombia. ¿Qué es la Gran Colombia? La unión de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Eso es lo que quería formar Simón Bolívar, un país de 5 naciones, volviéndolo justamente un país federal. Imagínense, si hubiera sido un país federal en este caso, hubiera sido una potencia mundial. 5 países, imagínense. Listo. Ese es el dato acerca de este primer presidente. Vamos al caso de el segundo presidente. Los que están tomando capturas, tranquilamente ya tienen todos los datos anotados. Los que van a colocar el numerito en su cuaderno, número 2, ya se sobreentiende quién es el número 2. Ahí está con título incluido, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. ¿Qué es lo que ha desarrollado como actividad de su gobierno? Número 1, división política de Bolivia. División política de Bolivia. Ahí está.
¿Cómo lo ha dividido este personaje? Pues lo que ya hemos visto en el artículo, perdón, en la tercera parte de la Constitución, departamentos, provincias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tiempo, lo que ha dividido Antonio José de Sucre fue departamentos, provincias, cantones, aldeas, villorios, ¿ya? Solamente hay que anotar ahí división política de Bolivia. ¿Qué más ha hecho? Ha creado el departamento de Oruro. Bolivia ha nacido solamente con 5 departamentos. Con Antonio José de Sucre entonces nace el 6º departamento que va a ser Oruro. Otro detalle, se eliminó la esclavitud. Ahora, hay un dato más importante todavía que quiero que tomen nota y quiero que anoten el nombre de este personaje. Manuel Martín Cruz. Manuel Martín Cruz. ¿Quién es este personaje? Por si acaso, entre paréntesis van a colocar. Diputado por Potosí. Manuel Martín Cruz. Diputado por Potosí. Hizo cambiar el nombre de Bolívar a Bolivia. Les hago recuerdo, ya todos deben saber, el nombre de nuestro país antes era República de Bolívar y ahora ya es República de Bolivia. Entonces, ¿cuál es el detallito? Este personaje había desarrollado una asamblea juntamente con varios representantes y él había solicitado cambiar el nombre de Bolívar al de Bolivia en el gobierno de Antonio José de Sucre. Listo, ahí está, ya tenemos ese dato más. Vamos con el presidente número 3. José María Pérez de Urdininea. Ahora, en el caso de Simón Bolívar tienen que recordar ustedes varios de sus datos porque es el primer presidente de Bolivia, el presidente oficial de Bolivia. En el caso de Antonio José de Sucre, como es uno de los personajes que son libertadores, también tenemos que ir recordando que ha nacido en Cumaná, ha nacido en Berruecos, etc. En el caso de este personaje que están viendo, José María Pérez de Urdininea, es el primer presidente de origen boliviano. Entonces tenemos que conocer también dónde había nacido. Fíjense en Luribay, en La Paz. Aquí en el departamento de La Paz había nacido este personaje. Fue presidente interino, fíjense, apenas de abril a agosto, 5 meses nada más, presidente en el año 1828. Y vamos a pasar de largo. Solamente ese dato quiero que lo recuerden. Primer presidente, José María Pérez de Urdininea. No tiene actos administrativos, 5 meses de desarrollo, no tiene mucho que realizar, más administración que otra cosa. El cuarto presidente es José Miguel de Velasco Franco, de Santa Cruz, por si acaso. Y este es uno de los presidentes que quiero que recuerden lo siguiente. Es el presidente que gobernó el país, que ha gobernado el país en 4 oportunidades, en el lapso de 20 años. Fíjense, ahí está el primero, de agosto hasta diciembre de 1828. De enero a mayo de 1829. Y la tercera que ha sido un gobierno constitucional de 1839 al 41, ha sido más tiempo. Y el último, pues otra vez de enero a diciembre, un añito nada más, en el año 1848. Entonces no se olviden, cada uno de estos presidentes tiene algo interesante. Él va a ser el primer presidente de origen boliviano, él va a ser el primer presidente que va a gobernar en 4 oportunidades el país, en el lapso de 20 años. En 20 años ha sido 4 veces presidente. Y vamos con el quinto personaje, que también es importante, fíjense. Aparte de ser el tercer presidente de Bolivia, de nacionalidad boliviana, es cochabambino por si acaso. Este personaje ha roto un récord muy interesante. Ha sido presidente en 5 días. Solo 5 días. Fíjense, 26 de diciembre, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 1 de enero. Apenas unos 5 días ha sido presidente de Bolivia. Ha sido nombrado, ha ejecutado su administración y pues le dieron
lamentablemente fue imposibilitado porque fue asesinado en la ciudad de Sucre. Listo, vamos con este personaje que me interesa destacar también. Al mismo tiempo, es uno de los presidentes más importantes, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz. Son los tres más importantes de esta época. En el caso de Andrés de Santa Cruz, fíjense, ha nacido en La Paz, como habíamos dicho, en Guarina, por si acaso, hay una localidad que se llama así acá, cerquita del lago, Guarina. Ahí había nacido Andrés de Santa Cruz. Él va a ser presidente de 1829 hasta el 39, fíjense, 10 años de presidencia. ¿Qué es lo que ha hecho? Anótense en sus actos administrativos. Segunda Constitución. Había desarrollado entonces, después de Simón Bolívar, la segunda Constitución. Él cambió la Constitución de Simón Bolívar a otra más moderna o más actualizada. ¿Qué más ha hecho? Creó 2 departamentos, Tarija y el Litoral. Entonces ya no tenemos solamente 6 departamentos, sino 8 departamentos ya. Hemos dicho, hemos nacido con 5. Antonio José de Sucre ha creado Oruro, 6, 7 Tarija y 8 el Litoral. Ha creado 2 universidades muy conocidas en Bolivia. La UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, y la UMS de Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón. La UMSA y la UMS. Y esto quiero que se anoten los que están postulando a las Fuerzas Armadas. Ha desarrollado también el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. Por 6 años. Fíjense, la altura del ejército boliviano era muy alto en ese momento, muy alto el nivel que teníamos. En algún momento vamos a ver, si es que tenemos la posibilidad de ver Historia de Bolivia con ustedes, entonces vamos a ver justamente ese detalle. Las batallas de Yanacocha y Socabaya se han hecho en esa etapa con Andrés de Santa Cruz. Este personaje también tiene títulos, anótense el primer título que tiene Andrés de Santa Cruz. Fue presidente del Perú en un año solamente. En el año 1827 fue presidente del Perú. Segundo detalle, fue protector de la Confederación Perú-Boliviana. Protector de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué significa ser protector de la Confederación Perú-Boliviana? Significa que él es el presidente superior de Perú y de Bolivia en conjunto. Los 2 países se habían unido en un solo país y él era el presidente único o principal de los 2 países. Listo, ahí está. Ese es Andrés de Santa Cruz. Vamos con este otro personaje, que es Sebastián Ágreda. De origen potosino, por si acaso, ahí están. Paceños, cochabambinos, de Santa Cruz y también del sur de Bolivia. Les voy contando un poquito por qué dice ahí golpe de Estado. No es que le ha dado golpe de Estado a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz era presidente de Bolivia. Lamentablemente ha tenido que dejar en el año 1839 su gobierno e ingresó otro personaje que era Mariano Enrique Calvo Cuéllar. Estuvo por unos momentos, por así decir, en la presidencia y luego se cambió a José Miguel de Velasco Franco, lo último que hemos visto. Este personaje Franco va a ser presidente y lamentablemente le van a dar golpe de Estado. Y Sebastián Ágreda, fíjense, de junio a julio, apenas un mes de presidencia y va a tener que renunciar. En el cambio de gobierno está otra vez este personaje que era el vicepresidente de Andrés de Santa Cruz, Mariano Enrique Calvo Cuéllar. Él también va a estar en el mismo año 1841, pero fíjense el año, los meses, vean, de julio a septiembre. No tiene ningún acto administrativo Sebastián Ágreda, tampoco Mariano Enrique, porque han estado muy poco tiempo en el gobierno. Vamos a una segunda época. Se divide la historia de Bolivia de los presidentes en 5 épocas. La primera la hemos visto con Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz, etcétera.
y la segunda etapa, el presidente número 9 es José Vallivian. José Vallivian es muy recordado por un detalle muy importante. Anótense esto primeramente. La tercera constitución. Él había desarrollado entonces la tercera constitución en su gobierno. Ahora vamos con lo que es más importante. ¿Por qué es conocido José Vallivian? Por la batalla de Ingavi. Les hago recuerdo un poquito del contexto. ¿Qué es lo que sucedió? El Perú había invadido a Bolivia y los bolivianos hemos desarrollado la defensa en los campos de Viacha, muy cerquita de la ciudad de La Paz, muy cerca, más cerca de la ciudad del Alto, y ahí se había desarrollado una batalla entre los presidentes de Perú y de Bolivia, y José Vallivian justamente asesinó al presidente del Perú en Viacha, y a partir de eso Perú sale del territorio boliviano, y pues Bolivia venció la batalla de Ingavi, y después, posteriormente, nosotros los bolivianos, por decir así, fueron a invadir Perú y tomaron territorios del Perú. ¿Qué más ha hecho? Ha creado el departamento del Beni. Otro dato importante, en su gobierno se ha creado el himno nacional. Ahí está. Mañana les voy a preguntar, compañeros, cuál es la letra y la música del himno nacional. Nada raro que les puedan preguntar. En algún momento me han dicho los compañeros, preguntan esos detallitos muy pequeños, muy concretos. Ahora, cuando este personaje, José Vallivian, deja de ser presidente, antesito de que deje su presidencia en el año 1847, interesantemente, su segundo al mando era este personaje Eusebio Guilarte Vera. Este personaje tenía que haber sido presidente por más tiempo, por decir así, pero lamentablemente le han dado golpe de Estado. Fíjense, de 1847 a 1848, unos días simplemente ha sido presidente de Bolivia, y el siguiente presidente es este, Manuel Isidoro Belzu Humérez. Es muy conocido en la historia de Bolivia este personaje. El día de mañana vamos a ir viendo qué detalles tiene este presidente. Luego viene Córdoba y otros más. Listo, compañeros, entonces hasta acá quedamos con los presidentes de Bolivia. Vamos a ir analizando de esa manera. En algún caso nos vamos a quedar un poquito más. Listo, hasta el día de mañana. Bendiciones.